descubierto, millonario despide a 5, pero una acción increíble transforma su mundo en llanto. El sol brillaba intensamente en la vibrante ciudad, mientras Alejandro se preparaba para una reunión que podría cambiarlo todo. En su oficina, las paredes lucían fotografías de sus grandes proyectos, reflejo de años de lucha y trabajo. Pero hoy, esa lucha lo había llevado a un dilema que lo atormentaba. Había construido un imperio desde cero, pero ahora debía despedir a 5 de sus empleados, e incluso con el éxito, la presión lo aplastaba. Entre ellos se encontraba Miriam, madre soltera, cuyo rostro había visto tantas veces cansado pero siempre decidido. La idea de perder a alguien como ella lo estremecía. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, pensamientos oscuros surgían en su mente. Cada paso que daba le recordaba a su madre, una mujer que con su esfuerzo había sacrificado todo por el bienestar de su familia. ¿Qué pasará con ellos? ¿Cómo les diré que no hay opción?, se repetía. La angustia le llenaba la cabeza, su respiración se volvía irregular y su estómago se encogía. Alejandro observó las caras nerviosas de sus empleados cuando entró. El silencio era opresivo. Gracias por venir, comenzó con una voz que sonó más temblorosa de lo que quería. Cada rostro contenía una mezcla de expectativa y temor. Alejandro sabía que era responsable, pero también que en ese momento, las 3 décadas de trabajo arduo valían nada ante la presión de los números. El corazón le latía con fuerza, miraba a Miriam, su mirada llena de preguntas. Lamentablemente, tengo que informarles que debo prescindir de 5 de ustedes, confesó con tristeza. Instantáneamente, un murmullo sombrío recorrió la sala, los rostros se tornaron pálidos. La confusión y la tristeza llenaron el aire como una neblina densa. Alejandro sintió un nudo en la garganta, recordando a su madre trabajando sin descanso. Fue un choque brutal que lo atravesó. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. La decisión ya estaba tomada, pero su alma se debatía en un mar de contradicciones. Esto no puede ser todo, resonaba en su mente. De repente, enfrentado al dolor de su propia elección, se levantó de su silla. Con la voz quebrada, expresó que la despedida no era el final. Quiero darles una oportunidad, planeo abrir una nueva sucursal en la ciudad. Quiero que ustedes sean los primeros en ser contratados. Las palabras brotaron de su boca como un torrente. Los murmullos se detuvieron, y una ola de emociones, desbordantes y contradictorias, llenó la sala. Las lágrimas comenzaron a surgir, pero en esos ojos había una chispa de esperanza. Miradas se cruzaban, brazos se entrelazaban, una promesa de futuro vibraba en el aire. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, mientras la energía positiva fluyó entre ellos, un ruido de su teléfono rompió la atmósfera. Una llamada. La voz al otro lado le heló la sangre. Un antiguo conocido de su pasado, alguien que había jurado dejar atrás. Si ayudas a esos 5, puedes enfrentarte a algo que nunca imaginaste, decía la voz con un tono amenazante. Alejandro sintió el peso del tiempo y la historia del pasado aplastarlo. ¿Qué significaba realmente abrir esa nueva sucursal? Él había pensado en la lealtad, pero ¿y si esas personas no eran lo que parecían? La decisión lo consumía. ¿Sería capaz de volver atrás o arriesgaría todo por la esperanza de sus empleados? La nieve en su mente aumentaba, y la incertidumbre se tornaba un laberinto sin salida. Alejandro se encontraba en un estado de confusión extrema. La llamada se repetía en su mente como un eco persistente, desatando imágenes de un pasado que había procurado olvidar. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar la amenaza implícita de la voz, pero también sentía una creciente determinación. La decisión de abrir la nueva sucursal no era solo negocios, significaba poner en juego su propia integridad, unas elecciones que ya no podía ignorar.
Quería creer que había superado sus demonios, pero las palabras resonaban en su interior como una advertencia. Mientras trataba de asimilar todo, se encontraba rodeado de rostros llenos de esperanza. Se dio cuenta de que su vida era más que cifras en un balance contable. Tenía el poder de cambiar destinos a través de decisiones valiosas. Debo hacer lo correcto, pensó, y la convicción empezó a anidar en su pecho. Tras la reunión, Alejandro se encerró en su oficina, sumido en una tormenta de pensamientos. Las fotografías colgadas en las paredes de sus triunfos recientes parecían burlarse de él. Se preguntaba cuántas veces había puesto el éxito por encima de la empatía. Aquella vez, enfrentando el conflicto entre sus metas profesionales y su sentido de responsabilidad, entendió que ya no podía ser el mismo. Recordó a Miriam, que siempre llegaba al trabajo con una sonrisa, a pesar de los retos que enfrentaba en casa. Si ella y los demás contaban con él, su arriesgada decisión no solo podría afectar sus vidas, sino también su futuro compartido. Se dio cuenta de que debía probar su propio valor y dedicarse a construir un ambiente de confianza donde todos pudieran crecer. Comenzó a trazar un plan. Se propuso entrevistar a personas que pudieran llenar los puestos vacantes, enfocándose en cualidades que no fueran únicamente habilidades técnicas. La lealtad y la pasión por el trabajo eran tan importantes como la experiencia, y si va a hacer esto, lo haría bien. No podía permitir que la sombra de su pasado interfiriera en su presente. Cada detalle contaba. A medida que se adentraba en este nuevo objetivo, su mente se despejaba. La tensión que lo había debilitado se transformó en energía. Comenzó a investigar, a hablar con otros empresarios sobre sus experiencias y descubrimientos en el proceso de contratar personal. Se empapó de conocimientos, asistiendo a talleres y seminarios sobre liderazgo y motivación. Leía libros sobre desarrollo personal, buscando respuestas a sus propios miedos e inseguridades. Desde aquel día, ya nada era igual, estaba decidido a no solo ser un líder, sino también un mentor. Sin embargo, el eco de aquella llamada nunca se desvaneció por completo. Al final de un día especialmente productivo, mientras revisaba algunos informes, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez no había un mensaje de aliento, sino un correo inquietante que le recordaba el peligro de su pasado. Cualquiera que no respete lo establecido paga las consecuencias, decía. El desafío era inminente. Alejandro entendió que debía enfrentarse no solo a su pasado, sino a lo que realmente significaba liderar. La fogata de su determinación ardía con mayor fuerza ahora, pero un nuevo dilema surgía. ¿Podría sostener esta transformación personal mientras lidiaba con las amenazas que ya lo atormentaban? Recobrar lo perdido no sería fácil, y rápidamente comprendió que esa lucha era solo el inicio. El camino hacia la redención era incierto, y estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría su percepción del éxito para siempre. La mañana siguiente, Alejandro despertó con la mente aún abrumada por el correo que había recibido. Las letras del mensaje parecían danzar en su mente, instigando una sensación de desasosiego. Se sentó en la cama y respiró hondo, intentando calmarse. Recordó que no podía dejarse llevar por el miedo. Había decidido ser diferente, no solo para él, sino para todos los que confiaban en su liderazgo. Era el día de las entrevistas. En su mente había trazado un discurso para inspirar a quienes estarían delante de él, pero sabía que lo más importante era ser auténtico. El camino hacia el cambio comenzaba ahí, en su segunda oportunidad de mostrar que podía construir algo real. Mientras se preparaba, revisó los criterios que había escrito el día anterior. Era esencial que su equipo no solo tuviera habilidades, sino también el carácter necesario para enfrentar adversidades. Cuando llegó a la oficina, la atmósfera estaba impregnada de expectativa. La sala de entrevistas estaba decorada con plantas verdes y fotografías de la comunidad que la empresa había ayudado. Alejandro recordó que él mismo había estado ahí, dando su tiempo y energía sin esperar nada a cambio. Ahora, debía encontrar personas que compartieran esa visión. Las horas pasaron como un suspiro. Las entrevistas se sucedían, y tras cada conversación, Alejandro sentía un creciente sentido de responsabilidad. Un candidato trajo una perspectiva nueva sobre los desafíos que enfrentaba la industria, mientras que otra compartió experiencias que resonaban en su corazón. A medida que escuchaba, comprendió que necesitaba un equipo diverso capaz de soñar en grande y actuar con integridad. No obstante,
Cada vez que un nuevo candidato se levantaba de la silla, el eco de la amenaza regresaba a su cabeza. La inseguridad le arrancó las fuerzas, vacilando entre su deseo de seguir adelante y el miedo que lo acechaba. ¿Era realmente capaz de proteger la nueva familia que estaba construyendo? Sin embargo, en lo más profundo, surgió una respuesta: sí. Esa convicción se consolidó cuando la última candidata, con una sonrisa genuina, le habló de un proyecto que había sido rechazado en su antiguo trabajo. Era una idea revolucionaria que podría llevar a la empresa a un nuevo nivel. En su mirada, Alejandro vio determinación, y en su voz, una voz familiar de esperanza. Al concluir la tarde, en medio de conversaciones y risas, el equipo se armó con nuevas caras llenas de energía y compromisos. Sintió como si los pedazos de su vida comenzaran a encajar. Pero, a medida que la satisfacción lo invadía, un mensaje en su teléfono lo hizo estremecer: no olvides lo que has dejado atrás. No escaparás de lo inevitable. Con el pecho apretado, Alejandro supo que las decisiones tomadas no solo afectaban su futuro profesional, sino su vida misma. Era evidente que no podría cerrar la puerta a su pasado, pero debía aprender a lidiar con ello. La idea de enfrentar lo inevitable era aterradora, pero al mismo tiempo había una chispa en su interior. Había tomado decisiones valiosas y, tal vez, eso lo empoderaría. Mientras se preparaba para dejar la oficina, se miró en el espejo. Podía percibir los cambios, pero aún carecía de la certeza de lo que vendría. El camino hacia su futuro, aunque incierto, se extendía ante él. Un nuevo dilema comenzaba a gestarse: ¿qué sacrificios estarían en la mesa si optaba por seguir adelante? Con una mezcla de ansiedad y esperanza, se retiró de la oficina, decidido a buscar respuestas. La promesa de cada paso, la necesidad de liderazgo y el peso del pasado lo acompañaban. La pregunta era clara: ¿realmente estaba preparado para enfrentarse a sus demonios y las consecuencias de sus decisiones? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y eso lo empujó hacia el borde de una revelación inesperada. Alejandro avanzó hacia su auto, el eco del mensaje ominoso aún resonando en su mente. La adrenalina de las entrevistas había dejado paso a una incertidumbre inquietante. De camino a casa, intentó poner en orden sus pensamientos, pero cada vez que un recuerdo de su pasado emergía, se sentía arrastrado hacia el abismo de la duda. Al llegar, se sentó al borde de su sofá, buscando claridad en el silencio de su apartamento. Un lugar que había simbolizado su independencia, ahora se veía como un espejo oscuro reflejando un futuro incierto. Se preguntó si las decisiones que estaba tomando eran las correctas, o si se estaban moviendo hacia un repetido ciclo de fracaso. La visión de su nuevo equipo brillaba en su mente, cada uno de ellos prometía ser un pilar en la construcción de algo significativo, pero la sombra del pasado aún le susurraba al oído, recordándole aquellas pérdidas, las traiciones y las oportunidades que se desvanecieron. A medida que las horas pasaban, se sintió empujado a tomar acción. Necesitaba encontrar una manera de no solo hacer frente a sus inseguridades, sino de utilizarlas como combustible para su transformación. Se dirigió a su escritorio y comenzó a escribir, queriendo desahogar sus miedos y reflexiones. ¿Qué es lo peor que puede suceder?, preguntó en voz alta. La pregunta resonó en la habitación vacía, y lentamente, comenzó a acallar sus temores. Escribió sobre los errores pasados, pero también sobre las lecciones aprendidas. En cada línea, sentía como se alzaba un nuevo sentido de propósito. Había confrontado adversidades antes, había aprendido a levantarse, y esa experiencia le daba fuerza. El reloj avanzaba, y mientras más escribía, más espacio encontraba en su mente. Tomó la decisión de programar una reunión con su nuevo equipo al día siguiente. Sería una oportunidad no solo de conocerlos mejor, sino de abrir un canal de comunicación honesto sobre los miedos que enfrentaban todos. Alejandro volvió a trabajar en su visión para la empresa, cada idea se volvía más clara y audaz. Sin embargo, en un rincón de su mente, la amenaza aún acechaba. El mensaje oscuro seguía tan reciente. Justo cuando se sintió más seguro, un nuevo correo llegó a su bandeja de entrada, algo que lo desconcertó aún más. El remitente era desconocido, pero el asunto decía: ya te estoy observando. La inquietud surgió como una ola, llevándose consigo la confianza que había construido esa noche. ¿Qué significaba realmente ese mensaje?
Alejandro sintió como una fría mano se posaba sobre su pecho. La urgencia de entender lo que estaba sucediendo lo llevó a tomar el teléfono. Agendó un encuentro con un antiguo colega, alguien que había estado en el meollo de cuestiones similares en el pasado. Tal vez, con la ayuda de alguien que comprendía los intrincados matices del mundo empresarial, podría encontrar respuestas. Mientras colgaba, un nuevo propósito comenzó a formarse en él. Enfrentar cualquier sombra del pasado era el único camino hacia su futuro. Sin embargo, el tiempo apremiaba y había decisiones que tomar antes de la reunión. Con determinación, se puso a redactar una carta de presentación que explicara su visión al equipo que acababa de formar. Sabía que ser transparente era la clave para cimentar una base sólida, pero también tenía que estar preparado para la revelación de un desafío que lo pondría a prueba de maneras que no podría imaginar. La noche avanzaba y Alejandro se sentía vibrante, lleno de incertidumbre y expectativa. Esta vez no se dejaría vencer por el miedo. Con cada palabra que escribía, cada pensamiento que organizaba, estaba esbozando una nueva narrativa para su vida. Pero, en la penumbra de su habitación, la pregunta seguía flotando: ¿qué secretos desvelaría su pasado en su enfrentamiento con el futuro? La respuesta, sintió, podría resultar más devastadora de lo que había anticipado. La mañana llegó con un rayo de luz que se filtraba a través de las cortinas, empujando a Alejandro a la realidad. La reunión con su equipo no solo era una formalidad, representaba una oportunidad para reconstruir su visión y enfrentarse a la esperanza que había comenzado a germinar en su interior. En su mente, cada uno de sus puntos estaba anotado, pero las dudas seguían flotando. Antes de salir, observó su reflejo en el espejo. Los ojos, ahora más intensos, parecían buscar respuestas. ¿Era realmente capaz de liderar? ¿De guiarlos incluso cuando él mismo se sentía al borde del abismo? Mientras se dirigía a la oficina, se recordó a sí mismo que el liderazgo no se trataba solo de tener todas las respuestas, sino de inspirar a otros a buscar sus propias soluciones. Tras cada paso que dio hacia el edificio, una maraña de pensamientos lo envolvía. Cada cara que reconocía en el pasillo era una incógnita, el pálpito de su corazón fue aumentando. Al entrar en la sala de conferencias, su equipo ya lo esperaba, y con ellos, el peso de sus expectativas. Miradas expectantes lo saludaron, y sintió como la presión comenzaba a acumularse. «Buenos días a todos», comenzó Alejandro, su voz resonaba con un matiz más firme de lo que él mismo había anticipado. «Quiero comenzar compartiendo algo sincero. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para que juntos descubramos hacia dónde queremos ir». Las palabras fluyeron de su boca, y en ese instante, liberó lo que lo había mantenido despierto durante tantas noches. Se abrió sobre sus temores y sobre el desafío que había asumido al optar por reconstruir su carrera. Fue un momento de vulnerabilidad que, sorprendentemente, creó un ambiente de confianza. A medida que cada miembro del equipo compartía sus inquietudes, Alejandro se dio cuenta de que su franqueza había generado un espacio seguro para la expresión. Las palabras comenzaron a fluir, y con ellas, emergieron no solo preocupaciones, sino también oportunidades. Cada contribución fue una pieza vital para formar el rompecabezas de su nuevo proyecto. Tras la reunión, el ambiente en el estudio se tornó dinámico. Ideas innovadoras empezaron a brotar. En lugar de ser reactivos ante lo que nos suceda, ¿qué pasaría si innovamos y proponemos un producto que responda a las necesidades cambiantes del mercado?, sugirió Carla, una de las integrantes más jóvenes. Respuesta a su coraje, los demás la apoyaron, la conversación se intensificó y la atmósfera cargada de incertidumbre de la mañana se transformó en una nueva energía colectiva. Mientras discutían propuestas, un leve pitido de su teléfono lo sacó de su ensueño. El mensaje que temía volver a ver: «Ya te estoy observando». El corazón se le encogió al recordar que, pese a la euforia que experimentaba por primera vez en mucho tiempo, la sombra de la amenaza seguía latente, dispuesta a acecharlo en los momentos más inesperados. Sin embargo, en lugar de hundirse en la paranoia, Alejandro lo utilizó como un trampolín para su determinación. Decidió que no dejaría que el miedo dictara su actuación, y que era necesario rechazar aquellas sombras pasadas que intentaban invadir su presente. Con su equipo a su lado, se sintió más fuerte, más seguro. Abrazaría cualquier desafío que se interpusiera en su camino, incluyendo la búsqueda de respuestas a sus inquietudes. El día terminó en una nota de camaradería,
compartiendo risas y formando lazos que solo se crean en la batalla. Sin embargo, en su mente, una dedicación renovada se afianzaba. Con el próximo encuentro agendado con su antiguo colega, un nuevo propósito lo invadía. No solo aprendería de sus experiencias, sino que se armaría con el conocimiento que iluminaría aún más el camino hacia su redención personal. Mientras salía de la oficina, Alejandro sintió que el destino se estaba entrelazando con sus decisiones. Pero una pregunta seguía ardiendo en su interior: cuando el pasado llamara a su puerta, ¿qué tan listo estaba para enfrentarlo? Una sombra se gestaba en su mente, y lo que iba a descubrir bien podría cambiarlo todo. La noche se cierne sobre la ciudad, y el brillo de las luces se mezcla con las sombras de los edificios. Alejandro regresa a casa, la mente agitada por la mezcla de éxito y temores renovados. El camino que había trazado junto a su equipo resonaba con la posibilidad de un nuevo comienzo, pero la advertencia en su teléfono se repetía en su cabeza como un eco que no podía ignorar. Una vez en casa, se tomó un momento para reflexionar. Sentado en la mesa de la cocina, tomó un lápiz y un cuaderno, impulsado por la necesidad de aterrizar sus pensamientos. No podía permitir que la amenaza influenciara su camino. Mientras escribía, delineó 3 áreas clave que necesitaba fortalecer: su estrategia, su liderazgo y su autoconocimiento. De repente, la presión del día anterior comenzó a transformarse en una oportunidad para el crecimiento. El primer punto: la estrategia. El equipo había encendido una chispa de creatividad, y ahora debía alimentarla. Se sintió inspirado por las ideas de Carla y comenzó a visualizar un producto que no solo respondería a las necesidades actuales del mercado, sino que también anticiparía esas que aún no habían sido formuladas. Alejando su mente del miedo, trazó un plan que incluía sesiones de brainstorming más frecuentes y una revisión de las tendencias del sector. La innovación tenía que ser el motor de su reinvento, y esa sería su principal responsabilidad como líder. El segundo punto abordaría su papel al frente del equipo. Se dio cuenta de que para atraer lo mejor de ellos, su propio desarrollo personal debía ser un ejemplo. Comenzaría a implementar sesiones de coaching colectivo para que cada integrante pudiera explorar sus fortalezas y debilidades. Alejandro se comprometió a elevar no solo su voz, sino a facilitar que las voces de su equipo se convirtieran en un coro armónico en lugar de un murmullo difuso. Su cargo no era solo una posición de poder, era un puente hacia la expresión genuina y la colaboración. Finalmente, se enfrentó a su autoconocimiento. El miedo que sentía no era solo una sombra del pasado, era un recordatorio constante de su humanidad. Comprenderlo y facilitar su superación sería primordial. Se obligó a abrazar la incomodidad del crecimiento. Hasta entonces había evitado mirar su vulnerabilidad a los ojos. Con cada reflexión, Alex se decidía a enfrentar no solo la inseguridad de su liderazgo, sino también sus temores más profundos: el de fracasar nuevamente, el de decepcionarse a sí mismo y a aquellos que comenzaban a depositar su confianza en él. Transcurrieron días de intensas sesiones con su equipo, donde entre la risa y la creatividad renovada, también se enfrentaron a la crítica constructiva. Los resultados fluían, pero la amenaza permanecía en el fondo de su mente. Fue en una de esas sesiones que un miembro del equipo, Luis, sugirió un desafío: ¿por qué no ponemos a prueba nuestras propias limitaciones hacia una meta que parece inalcanzable? La idea resonó y se decidió que cada miembro compartiría sus propios límites personales, a fin de comprender cómo superarlos en conjunto. Al finalizar la semana, un mensaje similar al anterior llegó a su mente, más insidioso esta vez: nunca olvidaré lo que hiciste. Esa frase lo golpeó con la fuerza de un martillo. Su instinto lo impulsó a buscar respuesta, a no sucumbir una vez más a la parálisis que venía con esos recuerdos. El verdadero desafío no solo sería el próximo encuentro con su colega, sino este antiguo enemigo que se manifestaba en su mente. Con ese sentido renovado de propósito, Alejandro se dispuso a descubrir quién realmente era en este nuevo capítulo, una transformación en la que se sentiría comprometido no solo a liderar, sino a defender su verdad. Un nuevo obstáculo se alzaba ante él, mientras una decisión crucial se acercaba: ¿convertiría sus fracasos en lecciones, o dejaría que su pasado lo definiera? La respuesta podría dictar su desenlace. El reloj marcaba la medianoche cuando su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje que derribó las barreras construidas hasta entonces: sabes que te estoy esperando. Pronto nos encontraremos.
En un instante, el aire se volvió denso, y con su corazón palpitando, Alejandro comprendió que enfrentar la verdad solo podía llevarlo a una libertad auténtica o a una rendición total. Ambos caminos se extendían ante él, uno con promesas de crecimiento y otro con ecos de rendición. El momento se sentía inminente, y con él, la necesidad de enfrentarse al pasado de una vez por todas. La mañana siguiente llegó envuelta en una claridad engañosa. Alejandro se sentó en su escritorio, con la luz del sol que se filtraba por la ventana, pero su mente seguía en la penumbra. Los miedos que había enfrentado en días anteriores parecían resurgir con más fuerza. Decidido a no dejar que esa oscuridad lo arrastrara, se recompuso y organizó una reunión con su equipo para discutir la meta del desafío que Luis había propuesto. El ambiente en la sala era tenso, cargado de expectativas. Los rostros de sus colegas reflejaban un abanico de emociones, curiosidad, ansiedad, y una pizca de escepticismo. Alejandro sabía que su papel allí era vital. No solo debía facilitar la conversación, sino también inspirar confianza en el proceso. Comenzarían abriendo el espacio para que cada uno compartiera sus límites personales, y aunque su corazón latía con fuerza, comprendía que esta vulnerabilidad colectiva podría ser el principio de su transformación. Alejandro tomó un respiro profundo y comenzó. Hablar de sus propios límites siempre había sido un ejercicio doloroso. Mi mayor límite ha sido el miedo a cometer errores, confesó, sintiendo como su voz temblaba. He dejado que eso me paralice y me lleve a dudar de mis decisiones. Pero estoy aquí para romper esa cadena. Las palabras resonaron entre los miembros de su equipo, algunos asintieron, otros lo miraban con sorpresa. Después de él, una a una, las voces empezaron a surgir. Carla compartió su temor a no ser lo suficientemente creativa, mientras que Luis reveló que su inseguridad lo había llevado a evitar posiciones de liderazgo, incluso cuando tenía las habilidades para asumirlas. A medida que cada miembro hablaba, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba liberando sus propias cargas, sino que también estaba creando un ambiente de apoyo y conexión genuina. La sinergia que surgía era palpable. El ejercicio continuó. Cada relato compartido tejía un hilo más fuerte entre ellos. Alejandro experimentó un cambio interno, sus propios límites comenzaron a desvanecerse a la luz de las experiencias ajenas. Aquí había un camino de superación, y cada historia formaba parte de un tejido vibrante de resiliencia que lo impulsaba a seguir. Al momento de abrazar el cierre de la sesión, un murmullo de renovación llenó el aire. Sentía una energía colectiva única. Un compromiso renovado no solo con el proyecto, sino entre ellos mismos como equipo. Alejandro sabía que había transformado su fragilidad en una fortaleza compartida. Cada uno de ellos estaba ahora más dispuesto a enfrentar sus propios demonios. Sin embargo, en ese instante de euforia, el eco del mensaje regresó a su memoria. Sabes que te estoy esperando. Se sintió como un lazo amenazante. Las miradas de su equipo aún resplandecían, pero él se encontró atrapado entre la claridad de lo que habían logrado y la sombra de lo que aún no había enfrentado. Decidió que debía hablar con el responsable de aquel mensaje, sabiendo que sería una confrontación crítica para su crecimiento. Un fuego dentro de él se avivó, esta vez se negaría a dejar que su pasado lo dominara. Debía demostrar que no solo podía liderar, sino también sobrevivir a lo que una vez lo quebró. Al salir de la sala, notó que cada paso hacia su oficina estaba cargado de determinación. La calma de antes había dado paso a una sensación de urgencia. La reunión había sido solo un paso, la verdadera prueba estaba por venir. Al encender su computadora, se dio cuenta de que había dado el primer paso hacia su liberación, pero el verdadero desafío estaba a solo unas horas de distancia. Un nuevo mensaje parpadeó en su pantalla, ¿listo para enfrentar lo inevitable? La respiración se le cortó por un momento, pero rápidamente se reconstituyó. La batalla que se avecinaba con su pasado no era solo una confrontación, sino una oportunidad de transformación. Así, Alejandro se preparó, entendiendo que la evolución no solo implicaba triunfos, sino también enfrentamientos dolorosos. Con cada latido, la decisión de avanzar suya, el camino hacia la verdad se tornaba más claro. ¿Se atrevería a mirar a los ojos de su sombra y transformar la confrontación en su mayor legado? Mientras pensaba en ello, el aire tras la ventana cambió, y supo que el tiempo de la verdad estaba por llegar. Alejandro tomó aire, su mente giraba en un torbellino de emociones.
La sala de su oficina se sentía más claustrofóbica que nunca. La pantalla brillaba con el mensaje ominoso, y una inquietud profunda se asentaba en su pecho. ¿Qué quería de él ese pasado que tanto había intentado olvidar? Estableció una estrategia mental. Primero, analizaría su balanza emocional, miedo versus valentía. Su camino hacia la sanación empezaba por reconocer que la lucha con su sombra no se relegaba solo a la confrontación, sino también a la aceptación. Tomó un cuaderno nuevo y escribió: «Hoy enfrento mi verdad». La preparación era crucial. Se recordó a sí mismo que había trabajado en transformar una debilidad en fortaleza. La reunión había encendido algo dentro de él. Sin embargo, a pesar de esa chispa, una parte aún dudaba. Las profundas cicatrices del pasado nunca se curan por completo, solo se integran en nuestra narrativa. Decidido a revelarse como su versión más auténtica, Alejandro se dio cuenta de que la comunicación era clave. Preparó un discurso, fragmentos visualizados de su conversación con el responsable de aquel mensaje perturbador. Cada palabra que elaboraba lo hacía sentir más fuerte, menos vulnerable. La hora del encuentro se acercaba. Al mirar por la ventana, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, reflejando su propio sentido de transformación. Se preguntó si había llegado realmente a aceptar el hecho de que un enfrentamiento podría liberar esas cadenas mentales que lo habían detenido durante tanto tiempo. La reunión finalmente empezó. Alejandro se sentó frente a un rostro familiar, la expresión seria del responsable del mensaje, Mateo. A través de los años, Mateo había sido una figura autoritaria en su vida laboral, aunque había amado su visión, esa relación estaba teñida de ansiedad y tensión. La sensación era apagada y eléctrica a la vez. El ambiente contenía potencial inexplorado. «Hola, Alejandro», dijo Mateo con una voz raspada. «¿Listo para hablar sobre el mensaje?» Las palabras se atoraron en su garganta, pero de inmediato recordó su compromiso con la verdad. «Estoy listo», respondió, haciendo eco de su mantra, aunque su interior temblara. Mateo comenzó con una alegación sobre decisiones pasadas y la manera en que habían afectado no solo a Alejandro, sino a todos en su entorno. Sus críticas eran sutiles, pero penetrantes. Cada palabra resonaba como un eco de sus propios temores. Alejandro escuchaba, observando cómo Mateo usaba su pasado como espada. Pero había un cambio en su interior, el miedo empezaba a transformarse en desafío. Así, Alejandro se adentró en su valor interno. «No estoy aquí para ser lo que tú defines. He encontrado un nuevo propósito en mi vida y no puedo permitir que el pasado me defina». Cada sílaba que pronunciaba lo extraía más de su ser anterior. Era un proceso liberador, una defensa contra el resentimiento que había acumulado. «Eso es lo que realmente quieres», replicó Mateo, con una mezcla de incredulidad y desafío. Pero, lejos de amedrentarse, Alejandro se fue sintiendo cada vez más seguro, como si la conversación fuera un nuevo camino que comenzaba a revelarse ante él. «Lo quiero. He decidido que mi futuro no se limitará por un temor infundado. Quiero crecer, no solo en la empresa, sino como persona». Soltó la última frase con una claridad que resonó en el silencio de la habitación. Mateo frunció el ceño, sorpresa y resistencia atravesaban su mirada. Era un punto de inflexión revelador. Alejandro se dio cuenta de que la verdadera prueba no estaba solo en lo que Mateo podría decir, sino en cómo él elegiría responder a esos desafíos internos. La tensión en la sala creció, y Alejandro supo que lo que había compartido había cambiado la dinámica para siempre. Su voz resonaba con la convicción que había estado buscando. Él ya no era aquel que tenía miedo de cometer errores. Era un líder en proceso y un ser humano en evolución. Mientras la conversación se tornaba más intensa, una nueva pregunta resonó en su mente: ¿sería suficiente su decisión de avanzar solo ante un adversario? Mateo no era el único que lo había limitado, esa limitación era también interna. La lucha aún no era ganada. Quizás la confrontación no fuera la única batalla a enfrentar. Un nuevo mensaje brilló en su mente, una incógnita flotante: ¿qué otras sombras se ocultan en la penumbra de tu ser? La revelación lo envolvió, dejándolo en la cuerda floja entre el autodescubrimiento y el confrontar lo desconocido. ¿Estaba verdaderamente listo para desenterrar todas las piezas de su vida? La respuesta se escondía entre los ecos de la conversación que acababa de iniciar.
El eco de la última afirmación de Mateo aún reverberaba en la mente de Alejandro. Había asumido el mando de la conversación, pero en el fondo, el histórico temor a las explosiones emocionales estaba latente. Esa batalla interna era un recordatorio constante de las catástrofes pasadas que había intentado ocultar. Y, sin embargo, se sintió más vivo que nunca. Decidido a no caer en la trampa de la autocompasión, Alejandro tomó una profunda respiración. No me temo a la verdad, pensó mientras se centraba en el momento presente. En vez de defenderse, quería avanzar, así que optó por plantear interrogantes en lugar de acumular respuestas. Había una estrategia en esa dirección, una tendencia en auge que estaba comenzando a explorar, la colaboración en lugar de la confrontación. Siento que estamos hablando desde un lugar de historia compartida, Mateo, comenzó, dándole la vuelta a la conversación. He aprendido en este viaje que las palabras son poderosas, pero también lo son nuestras decisiones. Quiero entender cómo podemos trabajar juntos para que esto evolucione. Su voz, firme y controlada, contrastaba con el mar de incertidumbres en su interior. Mateo le lanzó una mirada evaluativa, y Alejandro pudo ver un destello de sorpresa, como si un nuevo concepto empezara a penetrar en su complicada psique. ¿Qué es lo que propones? Crear un espacio donde podamos discutir no solo los problemas, sino las soluciones. Lo que busco es renegociar nuestra dinámica. Puede que mis decisiones no siempre fueran las mejores, pero estoy en un proceso de cambio. Quiero compartir ese viaje contigo. Había claridad en sus palabras, una determinación que le otorgaba fuerza. El silencio se estiró entre ellos. Recorría las paredes de la oficina como una tensión palpable, un momento suspendido que alejó momentáneamente el ancho del pasado. Alejandro sintió que, al abrir la puerta de la colaboración, estaba a la vez sanando un profundo rencor interno. Podía ver cómo su aprendizaje estaba incidiendo en su entorno inmediato. Mateo, por su parte, parecía luchar con sus propias realidades. Alejandro lo observó resignado, no conocía el peso que Mateo cargaba. Era un hombre intimidante, pero este nuevo enfoque parecía rasgar algo en su fachada. No es fácil perder el control, ¿verdad?, se atreve a afirmar. La bravura de sus propias palabras lo llenó de energía. ¿Y qué si comenzamos a reconocer que ambos deseamos lo mismo? Alguna vez tuvimos un propósito común, sugirió, sintiéndose más valiente con cada nuevo impulso. Podemos construir puentes, no solo muros. Mateo se cruzó de brazos, un gesto que no era simplemente defensivo, sino también reflexivo. En su mirada había un destello de vulnerabilidad que Alejandro nunca había visto antes. ¿Sería ese el inicio de una nueva relación? Mientras la conversación se desarrollaba, Alejandro trató de no perder el hilo de esa conexión. Se notó en su propio tono como la combinación de empatía y desafío estaba abriendo nuevas vías de discusión. Pero detrás de esa conexión, un nuevo temor emergía en su mente. ¿Cómo manejaría el inevitable retroceso que podría golpear a ambos? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la interferencia de avisos en su teléfono. Era un recordatorio de un evento importante en su calendario, la reunión de mañana con un grupo clave para la toma de decisiones en la empresa. En un instante, Alejandro se dio cuenta de que la transformación personal no se podía realizar de forma aislada, cada acción resonaba más allá de su círculo inmediato. Debo irme, pero quisiera que lo pensáramos bien, concluyó, prolongando el intercambio. Las palabras parecieron resonar en el aire, dando esperanza a un diálogo que había estado ahogado en resentimiento. Al dejar la oficina, una sensación inquietante se apoderó de su ser. El eco de lo que había dicho seguía ahí, sin terminar. Entre la posibilidad de un nuevo camino construido en base a la verdad y un encuentro aterrador en menos de 24 horas, la lucha interna por ser auténtico estaba lejos de terminar. A medida que caminaba hacia el ascensor, se preguntó cómo podía cohesionar estos fragmentos de su vida. ¿Podría realmente enfrentar al grupo de mañana sin dudas, y con una visión compartida? Cuando las puertas del ascensor se cerraron, también la incertidumbre inundó su mente. Pero, ¿qué pasará si la verdad que intento construir me lleva a una nueva caída? El amanecer llegó, bañando todo con una luz dorada que marcaba el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Alejandro. Mientras se miraba en el espejo,
notó que la resolución brillaba en sus ojos, una chispa de confianza que había recuperado a través del arduo trabajo y la experiencia vivida. La conversación con Mateo había sido un punto de inflexión, pero en su mente aún resonaban ecos del pasado que lo instaban a dudar. Sin embargo, hoy se sentía diferente. En su corazón, sabía que la reunión con su nuevo equipo sería esencial. Se había comprometido a crear un espacio donde todos pudieran aportar sus auténticas voces, pero también debía compartir la verdad sobre su crecimiento y las lecciones aprendidas. Esa mañana, mientras se dirigía a la oficina, el habitual temor a los juicios comenzó a desvanecerse. En su lugar, una determinación firme lo impulsaba hacia adelante. A su llegada, el ambiente en la oficina estaba impregnado de energía. Sus colegas, conscientes de las alturas a las que aspiraban, se encontraban en plena dinámica de trabajo. Alejandro se detuvo un momento, observando a cada uno de ellos. Carla, Luis y los demás habían comenzado a encajar como piezas de un rompecabezas, cada uno aportando su esencia a la misión conjunta. Esto no solo era sobre él, era la oportunidad de construir un futuro mejor en conjunto. Al entrar en la sala, el murmullo se detuvo y todos dirigieron sus miradas hacia él. «Buenos días», comenzó Alejandro. Su voz sonaba segura, resonante. «Hoy quiero hablarles de nuestra visión colectiva, de cómo podemos avanzar juntos y de cómo mi camino también ha estado lleno de desafíos», dijo, con honestidad. Se sintió aliviado al ver la apertura en sus ojos, el ansia de escuchar, de compartir, de crecer juntos. Mientras Alejandro compartía su viaje, sus palabras se entrelazaban con las de cada miembro del equipo. Sus voces eran un eco de la esperanza y el empoderamiento. Hablaron de sus propios límites, sus miedos, y cómo podían unir fuerzas para superarlos. Carla sugirió un ejercicio de confianza que involucraba crear un espacio de ideas donde todos pudieran expresar su creatividad sin juicio. Así, comenzaron a construir un proyecto innovador que responda a las necesidades del mercado, pero también refleje sus propias pasiones. Ese día, la satisfacción no se limitó a las palabras. Las risas y las ideas fluyeron, creando un ambiente que coincidía con lo que Alejandro había imaginado. Cada contribución se sentía práctica y vital, y su corazón se llenó de una sensación de realización. Después de meses de incertidumbre y lucha, había encontrado su lugar. Sin embargo, el mensaje sombrío de Mateo aún pendía sobre ellos como una nube. Alejandro sabía que también debía confrontar su propio pasado si quería que su historia continuara fluyendo hacia adelante. Así que, con el apoyo de su equipo, comenzó a trazar un plan para lidiar con las consecuencias de sus decisiones pasadas y del nuevo reto que se aproximaba. Alejandro no estaba solo, comprendió que había formado una red de apoyo que le brindaría la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. En su mente, la narrativa comenzó a cambiar. Dejó de ser el hombre marcado por sus inseguridades para convertirse en un líder consciente y fuerte, que no teme a los desafíos, sino que los ve como oportunidades de transformación. La semana progresó, y la reunión en la que debía enfrentar los posibles efectos de decisiones sobre su empresa se convirtió en un punto culminante. Convocó a su equipo a preparar un informe detallado, un testimonio tangible del avance que habían logrado juntos. Cuando llegó el día, Alejandro se sintió preparado no solo para presentar cifras, sino también su visión renovada. En la sala de conferencias, expuso cómo habían surgido colaboraciones innovadoras, resaltando cada idea y cada voz que había contribuido a su desarrollo. El reconocimiento de sus compañeros resonó y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse en la aceptación de su nuevo yo. Se sentía competente, reconocido y, sobre todo, capaz. Al concluir la reunión, ante los aplausos de su equipo, Alejandro sintió una oleada de satisfacción profunda. No solo había logrado transformar su entorno profesional, sino que también había logrado sanarse a sí mismo. Había encontrado la confianza sólida que tanto buscaba y se había convertido en un líder genuino. Al salir del edificio, el sol brillaba intensamente, recordándole su viaje. Con cada paso que daba, sabía que había conquistado sus miedos y había abrazado su verdadero potencial. Miró hacia el horizonte, certero en su camino, y se dio cuenta de que el éxito no se medía solo en números, sino en la calidad de las relaciones que cultivaba. Había crecido de maneras que nunca imaginó, y aún había mucho más por venir. En ese momento,
Alejandro supo que era el momento de actuar. Por eso, te invito a unirte a este viaje de transformación y crecimiento personal. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es como construir juntos un futuro pleno. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Transformemos el futuro juntos.